Eh, Bienvenidos a la clase 1 de la información para la materia de etimologías grecolatinas. Esta parte vamos a explicar el primer tema, que es el de bloque 1, origen e importancia de las etimologías. Y para entender de qué se trata este origen y la importancia, hay que saber qué son las etimologías, y sobre eso van a hacer un trabajo. Lo voy a explicar aquí. Entonces vamos a comenzar. Ya saben que hay un documento PDF por lo pronto que va a estar circulando, y sobre él vamos a trabajar. A ver, comencemos. ¿Qué son las etimologías? Primera introducción a la materia. A ver, ¿qué son las etimologías? Dice, es una ciencia, una herramienta, un auxiliar, algo que está presente. Es una ciencia que estudia palabras, pero ¿cómo? Primero hay que entender que las palabras tienen historia y que cambian, nunca son iguales. Por la historia de las palabras entendemos qué piensan las personas de una comunidad y sobre todo cómo ven el mundo. A ver, las palabras son muy importantes para entender a las comunidades. Aquí pongo un ejemplo, la chingada. Significa muchas cosas, pero en México esa palabra representa, lo dijo Octavio Paz, a la madre que no es de carne y hueso, pero que sufre. Por eso lo usamos para denigrar muchas veces, aunque también lo usamos en cosas efusivas como algo para celebrar. La palabra representa algo, la palabra, la chingada, representa algo, insulto, euforia o acción. Pero también otro ejemplo es la palabra hermosa, antes se pronunciaba fermosa. Lo que intento decir es que si vemos con atención, hay distintos tipos de cambios en las palabras. Y las palabras representan algo siempre. Y por eso podemos entender cómo piensan las personas. Por ejemplo, si yo quiero saber cómo una persona es de tal generación, a lo mejor la escucho hablar y decir, güey, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente alguien de 70, 80 años ahorita no lo va a decir. O hay palabras que ustedes mismos pueden identificar y decir, mira, este chavo o esta chava es de tal lugar o pertenece a tal grupo. Eso es lo que yo intento decir, por eso podemos entender a la cultura o lo que representa. Las etimologías, ¿qué son entonces? Una ciencia que estudia el significado de las palabras a través del conocimiento de su origen, su estructura y transformaciones a lo largo del tiempo. Es una ciencia que termina siendo auxiliar para muchas cosas. Miren, voy a abrirles vamos para allá. Aquí está, miren, como dice aquí, ¿qué son las etimologías? Tal como ocurría en las otras materias, la definición etimológica nos acerca al significado de una palabra, pero en varias ocasiones es mucho más amplio. Por eso existe otra definición, la científica o del diccionario, que nos habla de los significados y usos que tiene una palabra en la actualidad. En este sentido, es el concepto que les puse en la mini presentación. La etimología es una ciencia que estudia el significado de las palabras a través del conocimiento de su origen, estructura y transformaciones a lo largo del tiempo. Aquí hay, por ejemplo, palabras claves, ¿no? Que hay que tomar en cuenta. Estudia el origen, estudia la estructura y estudia las transformaciones a lo largo del tiempo. No todas las palabras son iguales en el transcurso del tiempo. Como ven, no manejo todavía muy bien esta pizarra, pero vamos a tratar de mejorar conforme pasen las semanas. El cambio a lo largo del tiempo. Les dije que la palabra hermosa antes se escribía fermosa, pero no vayamos más lejos. Ahorita hay palabras, por ejemplo, que no se acentúan y que antes se acentuaban y por el uso y la costumbre terminaron por no acentuarse, como por ejemplo la palabra, voy a intentar escribirla aquí, solo, ¿no? Solo. Bueno, ¿entendieron? Ya se escribe sin acento y antes se tenía que escribir con acento y sin acento. Ahora insistimos, como dice aquí, existen significados de las palabras que sean falsos o inauténticos. El significado de una palabra proviene del uso que las personas le den. Ustedes, yo, le damos el significado y el uso de esas palabras. Por eso es muy difícil hablar de significados inauténticos, pues el uso de las palabras cambia con el tiempo. El lenguaje va a cambiar.
Pónganse a pensar en lo siguiente. Las comunidades que viven en Norteamérica, los pochos, los paisas, están alterando el español y lo están alterando de tal manera que están inventando un lenguaje. Esto es de lo que habla esta parte, el cambio. Con el tiempo las palabras cambian y van a cambiar y irremediablemente las lenguas van a desaparecer. La raíz étimos, verdadero, en la palabra etimología nos habla de que existen dos tipos de historias sobre el origen de las palabras. Las palabras populares que a lo largo del tiempo la gente ha creado para entender las palabras y la historia científica del origen de las palabras por medio de indagaciones y estudios de los textos antiguos. ¿Para qué sirven las etimologías? No, perdón. Todavía no vamos a eso, es en realidad de lo que ustedes van a investigar. Entonces, si yo escribo aquí algo, déjenme nomás abrir, si yo escribo aquí para buscar etimología de etimología, voy a encontrar lo siguiente. Y se van a acordar que es como un diccionario, ¿no? Me faltó ponerle acento a las palabras, perdón. Dice, aquí está, vámonos aquí abajo. La palabra etimología proviene del latín etimología. Esta a su vez del griego etimología, compuesta por étimos, elemento, verdadero, auténtico, y logía, tratado o estudio. Entonces es un estudio de lo verdadero. Si juntamos las dos palabras significaría eso, un estudio de lo verdadero. En este caso es un estudio de las palabras. Conforme pasen los meses, interesante para algunas y algunos. Yo nada más quiero que vean como ejemplo que el tema de las palabras adquiere de repente mucha relevancia en con otros ejemplos. Déjenme ponerlo acá porque abrí la página. Miren, por ejemplo, van a creer que es algo extraño, ¿no? Pero este es, por ejemplo, un poema de Altazor, de Vicente Huidobro. Es el poema 7. Fíjense cómo es. Lo que estoy tratando de entender es que, darles a entender, es que la palabra se puede utilizar como quiera y como uno desee, mientras se transmite algo. Obviamente es un poema y los poemas tienen esa particularidad de transformación del lenguaje. Canto al aía, uy, y la. Uno dice, ¿qué es eso? Como que no tiene sentido, pero obviamente si uno va al canto primero, a lo mejor de repente puede encontrarle otro sentido. Dice, Altazor, ¿por qué perdiste tu serenidad? Que ángel malo se paró en la puerta de tu sonrisa con la espada en la mano. Altazor es un ejemplo de un viaje en paracaídas. Imagínense a un niño que se está lanzando en paracaídas y conforme se está lanzando en paracaídas va perdiendo el manejo del lenguaje hasta terminar en lo que ustedes en esta cosa como extraña, de palabras que tal vez no tienen sentido. Esto es de Vicente Huidobro. Es nada más un ejemplo de cómo las palabras cambian, pero por ejemplo pensamos en cualquiera, ¿no? De repente las palabras tienen dobles significados. A ver, hasta aquí entonces llegamos con la explicación de esta primera parte. Vámonos al documento para que... no. Vamos a tratar de abrirlo. Etimologías, ¿dónde está el documento? Aquí está. A ver, actividad 1. Obviamente ustedes ya tienen este PDF en el grupo y de Facebook y ahí lo pueden consultar. Y se responde las dos siguientes preguntas. Trata de responderlas utilizando ejemplos, señalando y mencionando partes que te hayan parecido interesantes. Texto digital 1, una cuartilla, texto a mano, 2 cuartillas. A ver, esto ya lo expliqué desde el primer video. Si no has visto el video, regrésate para que logres ver la diferencia entre un texto digital de una cuartilla y el texto digital entregado a mano para lo presencial. Por lo pronto ahorita sería todo presencial,
todos se entregarían así, me los enviarán unos por correo, otros los podrían dejar en la escuela, es cuestión de ponernos de acuerdo, o guárdenlo, cuando activemos la plataforma lo pueden subir sin ningún problema. ¿Cuáles son esas dos preguntas? ¿Por qué son necesarias las etimologías? Da explicaciones con algo cotidiano, por ejemplo, con situaciones de tu casa. Si por alguna razón a nadie se le hubiera ocurrido crear. Y déjenme escribir las ciencias. Ay, se puso así. Se le hubiera ocurrido crear las. No quiere. Está un poco lento porque tengo abierto muchas cosas. Crear las ciencias de las etimologías. ¿Habría algo parecido que sería de las ciencias, por ejemplo? Opina. Trata de seguir la rúbrica, por favor. Opina. No hagas copy-paste. Esto escríbelo. Por lo pronto no hay entrega, pero te recomiendo que lo hagas en esta semana. Y entonces, ¿cómo voy a responder estas preguntas? Acuérdense que hay información para la actividad. Miren los videos, vean los links y ustedes pueden responder. ¿Sí? Sería todo. Gracias. Adiós.